Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestro curso de manejo de Adobe Photoshop. Espero que se encuentren bien, que hayamos tenido la oportunidad de revisar el material de formación, que tengamos la oportunidad también de entender la temática cena a través de los enlaces que les mandé en el correo previo, indicándoles a todos ustedes la oportunidad que tenían para poder consultar la plataforma y las demás actividades, iniciando por la semana 1. Para todos, bienvenidos. Gracias por esta oportunidad que me han dado de estar con ustedes. Recuerden que yo voy a ser solamente un instrumento de apoyo para acompañarlos en esta etapa de su aprendizaje. Recuerden que la metodología SENA es diferente. Tienen que ustedes cumplir con una serie de requisitos y unos resultados de aprendizaje que se deben ver evidenciados en su presentación de evidencias para poder lograr la aceptación de cada una de las evidencias y posteriormente lograr su certificación. Entonces, quiero antes de empezar preguntarles a todos con un poquito unas preguntas interesantes iniciando la sesión. La primera de ellas, ¿previamente han hecho cursos SENA virtuales? ¿Sí o no? Me escriben por favor en el chat, ¿sí o no? Ok, veo bastante. Sí, gracias. Para los que no han hecho cursos, en el correo que les envié el día de activación del curso, les indico unos enlaces o tutoriales para que ustedes puedan revisar, estar pendientes. De esta manera, poder encontrar la forma de acceder a la plataforma Territorio, especialmente esta plataforma que ha cambiado. Hay algunos que han hecho cursos SENA con otra plataforma. Tengan en cuenta que es muy parecido, solamente es el nombre, otro proveedor, pero es el mismo sentido. Entonces, les encargo, revisen esos enlaces, aquellos que no han hecho estos cursos, sobre todo que no han hecho los cursos después del 2020. Bueno, en segunda instancia, segunda pregunta, ¿entienden ustedes qué es la metodología SENA? ¿Sí o no? Por favor, en el chat, ¿sí o no? Ok, les agradezco mucho la participación. Recuerden que estos cursos cortos no son como tal reemplazo para la educación superior, sin embargo, son cursos que ayudan a capacitarse, a lograr un mejor emprendimiento en la parte laboral, ¿cierto? Recordemos que la metodología SENA es diferente, ya que muchos han hecho los cursos, saben que aquí se evalúa de una manera un poco diferente, donde ustedes tienen que revisar unos resultados de aprendizaje y corroborar su implementación, que han aprendido esta competencia o logro, como le quieran decir. Entonces, al revisar esta competencia o logro, la instructora, en este caso yo, voy a tener el acceso para indicar si el aprendiz cumple o no con las propiedades o los requisitos dados para esta evidencia. ¿Qué se pide? O voy a hablar más que todo, ya que muchos han hecho cursos, saben que cada curso tiene pues una instructiva o muy orientado. Sin embargo, pues yo tengo una cierta participación en cuanto a las sesiones en línea, ya que en estas sesiones en línea trato de no repetir lo que está en el material. Por ahí alguien escribió, Mauro Riveros, es un poco autodidacta. Efectivamente, ustedes tienen que poner de su parte para poder avanzar en la distribución de este software, en especial en este software de manejo de Adobe Photoshop. Sino, ¿qué les puedo comentar con respecto a las sesiones? Yo trato de explicarles cómo realizar las evidencias en las sesiones, algunas guías, indicaciones, y o también entender eh, que muchos de ustedes, hay algunos que ya han cogido el programa y tienen años de experiencia y hay otros que hasta ahora están empezando con el programa. Entonces, ¿qué pasa? De pronto trato de comunicarles los tips que a mí me hubiese gustado tener cuando empecé con el programa. De esta manera hubiera podido, y pues no hay que llorar sobre la leche derramada, pero el haber compartido, el compartir este conocimiento me ayuda a mí a entender que existe unos tips, yo le voy a decir así, unos tips
¿Para qué? Para un mejor desempeño del programa. Esto no lo van a ver en el material de formación. Por lo general son algunos que ya saben, a muchas personas, que, sobre todo que manejan el software, otros que de pronto no como tal no van a ver en otro lado. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esta información. Vamos a explorar esto en las sesiones en línea. De igual modo, les presento cómo va a ser nuestra interacción en las sesiones en línea para que tengan en cuenta cómo hacer estas clases. Entonces, vamos hasta tener una sección de preguntas iniciales aproximadamente de 5 minutos, pero estas preguntas iniciales van a ser de preguntas generales. ¿A qué me refiero con preguntas generales? Por ejemplo, Andrés me dice, no, profe, en la actividad número 1 no entendí tal cosa. Entonces ahí le explico esta indicación porque son preguntas generales. No, que cómo accedemos a las evaluaciones, son preguntas generales. Aunque para no tomar tanto tiempo en esto, les pido por favor revisar los enlaces tutoriales que les envié a los correos. De esta manera no tengamos que tomar la sola hora que nos queda de clase para resolver estas preguntas. Luego vamos a dar la explicación del tema, que repito, van a ser los tips que yo hubiese querido que me hubieran dicho cuando yo estaba empezando, incluso a una hora que le pongo yo es sentido común, lógica, matemática para los que manejan Photoshop. Y de esta manera vamos a compartir cómo desarrollar las evidencias de cada unidad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que hay algunos de ustedes, que muchos de ustedes de hecho manejan muchos programas. Por eso voy a dar unas instrucciones porque recuerden que yo tengo que seguir un protocolo, un diseño curricular y este diseño curricular está enfatizado al hacerlo poco a poco, paso a paso. Entonces, si quieren reforzar los conocimientos, está bien. Si quieren aprender cosas nuevas, está bien. Si ustedes ya tienen un poquito de experiencia y quiere de pronto demostrar que tiene esa facilidad, porque hoy en Internet tenemos infinidad de tutoriales que nos muestra cómo hacer cualquier montaje, pero recuerden que la evidencia solicita cierta característica. Entonces es importante que usted tenga en cuenta esa información sobre la evidencia. Después de dar esta clase, voy a dar paso a las preguntas ya específicas sobre la temática y preguntas particulares. ¿A qué me refiero con preguntas particulares? Por ejemplo, Brian me dice, profe, en la actividad número 1 usted me calificó de esta manera, no entendí la retroalimentación, ¿podría por favor ampliar esta retroalimentación? De tal manera que entramos a una pregunta particular, que la vamos a dejar al finalizar la sesión, porque a veces me toma un poco más de tiempo. Y dando continuidad entonces a esta estructura, ahora sí vamos a levantar la manito y vamos a hacer preguntas, repito, sobre dónde descargar el programa, sobre qué hacer, sobre cómo la plataforma. Les pido por favor omitir las preguntas porque eso es lo que voy a tratar de hablar esta sesión, ¿ok? Entonces, si han revisado la plataforma y tienen dudas sobre la unidad, me pueden comentar. Levantamos la manito en orden y les doy la palabra. Listo. Entonces, Brian me dice, voy a contestar algunas que están acá en el chat. Listo. Acá dice, yo quiero avanzar varias semanas en una sola tarde. No se puede. ¿A qué te refieres, Cristian? Sí, con varias semanas. Tú puedes disponer del tiempo que quieras para estudiar el programa. Entonces, ¿qué pasa? Vas, por ejemplo, a distribuir tu tiempo como desees para hacer este curso. Entonces, ya es tu decisión y tu voluntad. Y ahorita les voy a hablar acá de la presentación de la plataforma. Nos vamos a regir a través de un cronograma de actividades que ustedes lo pueden ver en eh, el área de cronograma de actividades. Entonces, cada semana se va a ir abriendo las carpetas para la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4. Cosa que si tú quieres realizar cada una de las actividades en orden, se considera necesario o se aconseja para que entiendan que es un proceso y un protocolo que hay que seguir. Con respecto a la pregunta sobre el software, ya ahorita la voy a contestar para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a dar las noticias parroquiales. Muchas de estas preguntas que me están diciendo se van a resolver con esta presentación que les voy a dar. Un momentito, por favor.
Entonces, para iniciar, como es la primera semana, tal vez de pronto no tenemos muchas preguntas, pero vuelvo y repito, tengan paciencia y recuerden, hablo un poco rápido porque solo tenemos poquito tiempo. En el área de anuncios pueden ustedes ver los anuncios que ya he publicado. Hay algunos que se alcanzaron a enviar para las personas, hay otros que no se alcanzaron a enviar esto debido a la sincronización de la plataforma. Sin embargo, yo les aconsejo que día a día o cada 2 días, por lo menos constantemente, revisen el área de anuncios para saber cómo se debe enviar o indicaciones sobre el programa y demás. En cierta característica, quiero indicarles lo siguiente. Ya iniciamos la primera semana. Recuerden que esta semana va hasta el 31 de octubre y que yo puse acá un anuncio que se llama formatos necesarios para la entrega de evidencias. Entonces, este anuncio va a ser importante porque va a ser nuestro principal aliado en este curso. ¿Cuál va a ser la característica de este curso? Les digo, en este anuncio les solicito que no me deben enviar el archivo editable del programa de Photoshop. No enviar este archivo fuente o el archivo editable debido a los inconvenientes. Hay personas que no saben enviarlos correctamente. El peso a veces puede ser muy amplio, por lo cual se les aconseja lo siguiente. Van a enviar en un archivo Word o PDF los siguientes archivos o incluso en JPG, que no sea de tanto peso. La imagen final del trabajo solicitado en PDF o JPG o incluso dentro del mismo trabajo Word si es necesario, y algunos pantallazos de la interfaz, específicamente de la mesa de trabajo el historial de trabajo, donde se demuestre la implementación de las herramientas de la unidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Y abro un paréntesis acá antes de iniciar con la temática a explicar hoy. Voy a explicar un poquito, ahorita les explico, le hablo sobre esto y les muestro qué hay que hacer. Por ahora les explico sobre eh, el historial de trabajo y la mesa de trabajo, que es lo que me interesa en este punto para compartir la evidencia. ¿Qué es lo que deben hacer? Aquí hay un panel que se llama Historia. En ese panel, ustedes va a ser su principal aliado para demostrar que han implementado las herramientas de la unidad. ¿Qué voy a calificar yo? Ahí es donde yo entro con la calificación y demás. Recuerden que en el curso hay un cronograma de aprendizaje, hay un cronograma de actividades, hay un, una estructura como tal para que ustedes puedan desarrollar. Entonces, en este cronograma, en esta información del programa, ustedes tienen algo que se llama diseño curricular. Este diseño curricular es lo que se va a ver semana a semana, por lo que en este caso, la primera semana estamos tratando uno de los primeros resultados de aprendizaje para poder entender que cada semana se va a evaluar uno de los resultados. Entonces, si por ejemplo, para esta semana vamos a tener el resultado de aprendizaje, un momento, por favor, que dice identificar los elementos y herramientas disponibles para la edición de imágenes según el perfil particular del producto. Entonces, esto va a estar ligado a algo que nosotros llamamos guía de aprendizaje. Y en esta guía de aprendizaje se dan los parámetros para evaluar o describir la evidencia. Entonces, si ustedes van a la carpeta número 1, activa, vamos y descargamos la guía de aprendizaje y a su vez también vamos a descargar el material de formación y material complementario de la unidad. En este caso, la guía de aprendizaje nos está diciendo lo siguiente, que ustedes deben desarrollar este documento, como este taller. ¿Okay? Entonces, este taller es el paso a paso de lo que van a hacer o lo que deberían hacer para poder cumplir los objetivos de esta semana. De acuerdo a la participación del curso, también he pensado en muchas ocasiones, me ha preguntado, profe, ¿por qué dejo la actividad número 1? Porque de acuerdo al cronograma, la actividad número 1 va hasta el 31 de octubre, por lo cual se les solicita a ustedes tener en cuenta estas indicaciones. Es decir, que la semana, en el día 1 del mes 11 se va a activar la segunda carpeta para que ustedes vayan también revisando la información de esta carpeta. Entonces, para esta primera semana tenemos la guía de aprendizaje, las siguientes instrucciones. Recuerden también ver el material de formación, que es lo que se está evaluando esta semana. Entonces, en esa semana estamos evaluando según la guía. Voy acá a ponerlo otra vez, qué pena. Uno, vamos a desarrollar
un taller, áreas de Photoshop, donde ustedes deben a través de cualquier formato ofimático, puede ser Word o puede ser, hay algunos que me han entregado en PowerPoint, me parece muy interesante porque han desglosado toda la información, pero si no, puede ser como se indica acá, a través de cualquier formato o herramienta ofimática. Entonces, un documento de mínimo 3 páginas donde se describan las principales áreas y beneficios de esta herramienta, que esta herramienta le proporciona a su vez las herramientas dadas, ojo, ¿en dónde? En el material de formación. Entonces, usted me imagino que va a hacer una exploración a la interfaz, va a tratar de describir lo que me está hablando acá, el espacio de trabajo, me va a decir, ah, bueno, acá tenemos el menú principal, tenemos el archivo, el menú archivo que sirve para tal cosa. No es necesario que usted me copie y me pegue la información de Internet, porque tenga en cuenta que esto hoy en día se encuentra por Internet. Por lo tanto, hago la primera aclaración. Todos los trabajos del curso pasan por un análisis, por lo cual se les aconseja a todos ustedes utilizar parafraseo de alguna consulta que hayan hecho por internet o también colocar las referencias bibliográficas, que al momento de seleccionar o analizar el documento, la coincidencia de internet no sea mayor al 40%. Entonces, tienen que tener en cuenta estas características, no mayor al 40% para que por favor tengan en cuenta estas opciones. Eh, Les pido por favor tener en cuenta este documento porque de lo contrario la evidencia no será aprobada. En cierta medida, entonces, les pido por favor tener en cuenta también el siguiente paso, evaluación, usos de Photoshop. Es una evaluación cortica, después de haber leído el material de formación, les van a dar unas preguntas cortas donde usted deberá completar. Siguiente evidencia, siguiente actividad, el collage medio ambiente. Entonces, acá les estamos solicitando que ustedes entreguen un documento donde incluya el logotipo oficial de reciclaje. El collage debe tener mínimo 6 imágenes relacionadas a la temática, en este caso, el medio ambiente, y debe ser muy creativo y novedoso, aunque pues no evalúo como tal la creatividad, porque para mí eso no tiene nota, pero sí podría evaluar las demás opciones. ¿Y cuáles son las demás opciones? La implementación de las herramientas de la unidad. Entonces, digamos que en este collage acá se menciona que usted debe entregar dos formatos. Uno, la imagen en JPG o PDF de la evidencia y el pantallazo de la interfaz donde se vea el panel de herramientas. Y vuelvo con el anuncio publicado donde nos dice formato de entrega de herramientas. Prácticamente es eso. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Ustedes abren un Word, en este caso, van a abrir un Word, un momentico, acá, lo voy a hacer online para que tengan en cuenta las características de la entrega. Entonces, vamos a hacer acá un Word, vamos a abrir un documento en Word, puede ser online, puede ser su computador, lo que requiera. Y vamos a ir tomando pantallazos pequeños, no tan grandes, por favor, del historial de herramientas, donde se compruebe las herramientas implementadas en este caso en el material de formación. Entonces, ahí hay que tener en cuenta todo esto para que por favor lo tomen presente. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a tomar el pantallazo, ¿sí? De este panel. Ya les explico qué características tiene este panel. Antes de empezar la clase, esto es importante para que lo tengan en cuenta. Una de las características de este panel de historia es que va a ser como el backup de todo lo que vamos haciendo. Entonces, él va registrando todo lo que ustedes van haciendo y las herramientas que van utilizando. Si yo cambio de herramienta, él la pone, miren. Si yo hago un trazo nuevo, él también lo va a poner. Entonces, voy acá a colocar otro color y se van a dar cuenta que él también va a ir colocando todo lo que ustedes hagan, él lo va a hacer, lo va a publicar acá. Es decir, que él es como el que me va a dar el soplete de la evidencia para que ustedes entiendan que esta es la que yo tengo que calificar. Ustedes van a tomar el pantallazo, acá del pantallazo, y lo van a ir a pegar en el documento de Word, en este caso, en este documento van a decir, ah, bueno, yo tomé el pantallazo de esta panel de herramientas, de este panel de historia, implementando estas herramientas, ya que en la unidad 1 se habla sobre las herramientas de pincel. No sé, estoy parafraseando, recuerden, inventando. Esto solamente es como ejemplo.
pero lo importante es que usted demuestre la implementación de las técnicas tratadas en la unidad. En este caso solamente se está tratando con una evidencia sencilla porque nos está diciendo que la evidencia collage solamente es mover, colocar algunas imágenes, modificar algunas imágenes de tamaño, pero no es nada más, o sea, no es nada así tan elaborado como hacer un recorte, ocultar información, no. Es simplemente trabajar con algunas imágenes y adecuarlas de acuerdo a lo que se está solicitando en el espacio de trabajo. Entonces, de acuerdo a eso, es necesario ustedes, por favor, entender que este historial de herramientas desaparece cada vez que abrimos el archivo. ¿Cómo así? Sí, efectivamente. Entonces, si yo guardo este archivo, cierro el programa o cierro el archivo y vuelvo a abrir ese archivo, el panel de herramientas ha desaparecido. O sea, el historial de herramientas ha desaparecido porque este historial se actualiza cada vez que se abra la ventana o el programa. Entonces, ¿cuál es el consejo? Vayan tomando los pantallazos, van a Word, ¿sí? Si ustedes utilizaron N mil herramientas, pues acá voy a utilizar el mismo trazo, aunque estoy utilizando el mismo trazo, me está dando ese historial de herramientas. Si ustedes utilizaron N mil herramientas, entonces van tomando los pantallazos a las herramientas que consideren, ojo ahí, que consideren necesarias para la demostración de esta actividad o de cada actividad. Entonces ahí tenemos nuestra ejecución. Les pido por favor tener en cuenta esta información. Ustedes pueden desglosar, voy a dejar las preguntas al finalizar. Recuerden que solo tenemos un espacio de 1 hora, entonces por eso guárdenmelas ahí y ya ahorita las contesto. Tenemos entonces acá una oportunidad para retroceder, como dar un control Z. Esta información es importante porque miren lo que pasa. Yo retrocedí hasta esta acción. Si yo vuelvo a pintar, ya no me va a quedar acá el bote de pintura. Ya la siguiente herramienta no va a ser bote de pintura, sino que se abre una nueva historia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahí sí puedo cambiar todo lo que yo quiera y empieza a generar una nueva historia. Entonces, ojo con eso. Por eso es importante que vayan tomando el panel, los pantallazos del panel, del manejo de capas, si es necesario. Por ejemplo, en la unidad 3 vamos a hablar sobre las máscaras, por lo cual les pido que por favor pues vayan tomando los pantallazos para ver cómo desarrollaron el ejercicio. Aunque esto voy a hablarlo más adelante. ¿Listo? Bueno, ya tomando entonces en cuenta lo que debemos hacer, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a cerrar acá un momentico porque ya vamos acá en cuenta y pues continúo con la información. De acuerdo a esto, la guía de aprendizaje nos dice que debemos entregar ese formato de Word, es decir, el formato de Word con los N1000 pantallazos que hicimos. Ojalá que no sean tantos. O sea, yo creo que hasta con 10 uno puede evidenciar, según la dificultad del ejercicio, que uno ha implementado las herramientas. Entonces, para este caso no es necesario 20.000 pantallazos, sino 1 o 2 como máximo para evidenciar que ha usted implementado la herramienta de este caso de mover, transformar y demás. Entonces, todos me escuchan un OK, por favor. Listo. Acá entonces tenemos este ejercicio. ¿Qué van a hacer? Van a enviar este archivo, lo guardan en sus computadores donde quieran y van a enviar también el archivo de el collage final. Entonces ahí va a tener el ejercicio doble. ¿En dónde? En un solo intento. Recuerden, en un solo intento. Entonces ustedes acá tienen el espacio de evidencias. Tienen acá cada evidencia tiene su propio espacio, por favor tener en cuenta eso. Es decir, que el taller lo van a enviar acá en el espacio del taller en un solo intento. ¿Por qué? Porque el último intento es el calificable. Y el collage lo mismo, en un solo intento el documento Word o PDF y la imagen final o el pantallazo final o el JPG final del trabajo. Entonces lo envían en dónde? Acá, vamos a ver, talleres de Photoshop, lo envían acá a la evidencia, ver evidencia. Y acá vamos a ir a el espacio de collage que también tiene su propio espacio. Entonces acá ustedes van a entregar esta opción, ver evidencia, les carga otra página y suben en un solo intento tal y como se les ha indicado.
Tengan en cuenta que acá en sesiones en línea, en el área de grabaciones, va a quedar esta grabación. Entonces, ustedes las pueden ver las veces que sean necesarias. Si no pueden asistir, no se preocupen, puede quedar ahí la grabación, pues, para que lo tengan en cuenta. Después de esto, tengan presente también que tenemos solamente un foro de dudas e inquietudes y un foro social por ahora. Hasta más adelante en la unidad 3 se va a activar un tercer foro, que por lo tanto les pido no comentar los anuncios. El único espacio para trabajar o para dar respuesta a los aprendices son el foro de dudas e inquietudes, mensajería interna o el correo electrónico que se los voy a colocar acá. Ya creo que ya lo tienen muchos, para que por favor lo tomen en cuenta. Listo. Segunda opción, recuerden que yo tengo un horario laboral, que a veces trabajo, muy de vez en cuando, es necesario tener en cuenta que si usted escribió, por ejemplo, el viernes a las 5 de la tarde, se le pide por favor tener en cuenta que se va a dar respuesta en un próximo horario hábil, ¿ok? Esta sesión se hizo hasta ahora simplemente por emergencia, porque darle la oportunidad para que se conectaran varios, pero los horarios de las sesiones pueden estar sujetos a modificación. Siguiente punto. Recuerden, chicos, al finalizar doy espacio a las preguntas. Ténganlo ahí, por favor. Ahorita doy espacio para que yo pueda completar con todo lo que tengo que hablar para esta semana. Entonces, segundo ejercicio. Ahora sí voy a entrar a preguntar, ¿dónde consigo el programa? Listo. Ahí es donde ustedes les voy a pedir que tengan en cuenta que ustedes lo pueden descargar a través de Adobe, la página oficial de Adobe Creative Cloud, ¿sí? Nosotros como entidad educativa no podemos dar acceso a ni youtuber ni nada de eso, pero pues ustedes pueden encontrar por internet todo eso. Pero yo no tengo como el dato para decirles o no puedo hacerlo por cuestiones de derechos de autor. Sin embargo, sí puedo darles esta opción para que ustedes tengan en cuenta que pueden descargar el programa a través de esta página, aunque sea, lo pueden comprar o lo pueden descargar por una versión gratuita por un tiempo limitado para que alcancen a hacer sus evidencias. Y aquellos que de pronto que tengo difícil el computador, que tengo difícil el programa y no puedo conseguirlo, hay un programa, hay una página online con libre acceso que se llama fotopea.com. Entonces yo voy a copiar acá el enlace en el chat para que por favor ustedes lo trabajen. Entonces, fotopea.com. Esta página requiere de acceso a Internet. Entonces, es necesario que ustedes tengan en cuenta que no reemplaza el software, que aunque tiene muchas cosas similares, y los vamos a dar en cuenta, si abrimos las dos interfaces no se van a notar mucho. De pronto van a cambiar algunos iconos o dibujitos, pero pues va a tener casi siempre las mismas herramientas básicas universales. Entonces, acá tenemos estas opciones, lo pueden tener en inglés o en español, como quieran, en otros idiomas, y pueden trabajar estas opciones. Entonces, esta página fotopea.com, que incluso pues le falta como una S, va a ser también nuestra ayuda o participante para trabajar. No recibo aplicaciones, no recibo, que la aplicación de Photoshop del celular, no. ¿Por qué? Porque el programa está diseñado para estrictamente las temáticas o el diseño curricular tratado para una interfaz completa. Entonces, es diferente trabajar esta opción, ¿ok? Segunda característica importantísima, vamos voy a comparar ahorita todas las opciones del programa con la página fotopea.com porque es necesario que tengan en cuenta que simplemente esto es como una emergencia, no es que pues les estoy ayudando de pronto en algo que de pronto sí lo encontré por internet, sí tiene acceso libre, entonces lo puedan trabajar. Sin embargo, pues el resto ya no lo puedo realizar. Voy a comparar archivo nuevo. Cuando le doy archivo nuevo, tengo la característica que me aparece este cuadro de diálogo. Al aparecer este cuadro de diálogo, ¿qué es lo que voy a encontrar? Alguna información donde ustedes deben seleccionar ciertas características. Y voy a hacer la comparativa con esta opción. Archivo, crear nuevo. Acá tengo esta característica. Y me va a aparecer el mismo cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo ustedes van a encontrar lo siguiente. Algunas previsualizaciones o formatos ya establecidos, ¿ok? Como tal,
dentro del programa. Entonces, esta opción se dio a partir de la versión CC del año más o menos como 2000, aproximadamente 2000 algo, y en sus modificaciones y ya promueve unas plantillas, decirlo así, o unas medidas conocidas para formatos de impresión, formatos de fotografía, formatos de diseño web, porque pues, ahora ustedes saben que pueden realizar mockups a través de este programa, lo pueden hacer. Formatos para película y video, también aparecen unos ajustes ya preestablecidos que ustedes pueden trabajar y pueden ir explorando si lo desean, que no vamos a ver, pero pues les digo para que lo tengan en cuenta formatos de responsive o responsive design o plantillas de mockups para celular para que puedan tener en cuenta estos formatos, estas medidas y aprendan también sobre ello. Por ahora, ¿cuál es el consejo que yo les doy? Sigan en imprimir con los formatos que ustedes ya conocen. En este caso, ¿cuáles son? Carta, oficio, ¿sí? Los formatos básicos. En este caso lo voy a dejar en carta para que tengan en cuenta lo que hay que hacer. Lo mismo va a aparecer acá algunas opciones, no todas como en el programa principal o en el software principal, porque no me va a aparecer, pero sí en algunas características estas opciones las van a tener presentes acá. Entonces, vemos cómo aparece nuestra ventana con los prediseñados, que en este caso voy a dejarlo en impresión y en el formato carta. Si ustedes quieren colocarlo en español o en inglés, ya es decisión de ustedes. Bueno, tenemos este formato y seguimos con el siguiente tip. El siguiente tip es que acá aparece algo de pulgadas, píxeles, centímetros y milímetros. Ay, ¿cuál voy a utilizar? Pues resulta que acontece que el consejo que yo les doy es que entiendan que para las unidades de medida van cambiando según el producto de estilo. Entonces, de esta manera encontramos que eh, milímetros vamos a utilizar como si fueran los centímetros. ¿Cómo así? Los milímetros, centímetros y otros ejercicios de unidad son establecidos para formatos impresos y los tamaños de píxeles son establecidos principalmente para formatos digitales, por lo cual, si usted quiere realizar una fotografía que va a subir a redes sociales o que va a trabajar en redes sociales, el consejo es que lo trabaje en formato de píxeles. De esta manera, usted va a encontrar esta opción coherente con la información con respecto al producto destino. ¿Por qué? Porque es que a veces cuando utilizamos otras unidades de medida y vamos a subir en internet una fotografía y hemos utilizado otra unidad de medida, queda muy pesado, el archivo no carga. ¿Por qué? Pasa, es por eso, porque tenemos que empezar a analizar desde el formato que vamos a transmitir o lo que vamos a hacer con esa imagen para empezar a hacer las composiciones, como si estuviéramos haciendo una torta. Entonces, cogemos la torta y sabemos qué elementos o qué productos vamos a utilizar para realizarla y el orden correcto para que quede bien. Si en cierta medida omitimos un producto o algo, es de nuestra responsabilidad la consecuencia que pueda obtener esta ejecución. Entonces, es importante tener en cuenta estas indicaciones. Pulgadas, píxeles, centímetros, milímetros, de acuerdo a lo que ustedes van trabajando. Entonces, tenemos resolución, en este caso, vamos a hablar de algo que se llama píxeles por pulgada. ¿Qué será eso? Bueno, antes de continuar esta opción, recuerden, podemos dejarlo si quieren entrenarse o empezar a entrenarse de una vez en milímetros o en píxeles según corresponda el producto final. Pero si todavía no se sienten confiados, sigan trabajando el famoso centímetro, ¿sí? Que trabajamos todos para empezar a asociar los tamaños en el programa. Tenemos otra opción que se llama resolución, que es como la calidad de la imagen. Entonces, les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Alguna vez han ido al centro comercial, a un establecimiento donde vendan tecnología y ven los televisores ahí en exhibición y ven que las pantallas, unas son más avanzadas que otras o entre comillas, unas tienen más punticos que definen mejor la imagen que otras? ¿Sí o no? Me escriben en el chat, por favor. Exacto. Esos punticos que ustedes ven y comparan, aunque es la misma imagen en todos los televisores, pero uno se ve mucho mejor que en la otra, es porque ese televisor tiene o una mayor calidad, una mejor resolución. Y esa resolución se define en algo que se llama píxeles. Entonces, los píxeles
son los encargados de guardar la información de color, de forma, de tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son tan inteligentes que son capaces de guardar toda esa información. ¿Cuál es el consejo? Entender que los píxeles no solo funcionan como si, bueno, entonces si es capaz de guardar la información, entonces le voy a subir toda la capacidad para que me quede excelente. Puede hacerlo. El problema es que el peso se va a venir acompañado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Consejo, para utilizar formatos digitales, utilicen de 72 a 150 píxeles por pulgada. Para utilizar formatos impresos de 150 a 300 píxeles por pulgada. Entonces, acá ya vamos a encontrar que esta resolución nos va a ayudar bastante según el producto que vamos a definir. Por ahora, como estamos empezando, como muchos de ustedes todavía de pronto no tienen la experticia y empiezan a colocar bastantes imágenes y este programa me quedó más pesado de las 120 megas que me permite presentar el programa y me quedó mucho más pesado porque al editar la imagen me va a quedar muy pesada. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Trabajar poquitos píxeles por ahora. Entonces, por ahora 72 píxeles por pulgada y vamos a dejarlo así. O sea, no necesitamos mucho más por ahora. Acá voy a colocar 72 y él se va acomodando. En este caso solo me deja esas opciones. Le doy crear. Al dar crear, en este caso también le doy crear. Al dar crear me sale la mesa de trabajo. No voy a entrar a explicar toda la mesa de trabajo porque recuerden que el curso es un poco autodidacta, ¿cierto? Entonces, simplemente voy a indicarles también algunas opciones o tipsitos dentro de la mesa de trabajo que de pronto no he visto dentro del material de formación para que les ayude a complementar esa información. El siguiente tip que les voy a dar es importantísimo y yo creo que uno de los más importantes. A mano izquierda ustedes tienen un menú que se llama menú de herramientas. Este menú, si ustedes van desplegando los botoncitos, van apareciendo más herramientas como guardadas, una debajo de la otra. Entonces, al momento de encontrar este menú, también si nos paramos sobre él, pues voy acá a pararme sobre él, aparece o va a aparecer una previsualización de lo que hace esta herramienta. Entonces, de tal manera que me va a mostrar a mí qué es lo que trabaja este comando. En este caso me dice la herramienta esponja y aparece una letra entre comillas. Esa letra entre comillas me está indicando que es un comando universal, es decir, como un código ya estipulado a nivel mundial, que aquí o en la Conchinchina o en Japón o en Estados Unidos es igual la letra O para la herramienta esponja. Y si yo voy y miro, la herramienta dedo. Hay unas que, por ejemplo, en este caso no funciona tanto, pero ya vamos a ver por qué. Bote de pintura, la herramienta G. La tecla G. Yo voy y doy G, me tiene que aparecer ahí el icono y doy clic, ya me pintó toda la pantalla. Entonces, si yo doy la letra B, me tiene que aparecer pincel, entonces ya me aparece automáticamente, sin necesidad de irme hasta allá, activar la pantalla nuevamente y volver a trabajar. O sea, es necesario entender cómo funcionan estos comandos. Estos comandos les van a acceder más fácil al trabajo que necesitan realizar. Siguiente ejercicio. Que se me desacomodó la interfaz. Resulta, acontece que ustedes en la parte de arriba tienen un menú. Este menú es importantísimo, por favor, ténganlo en cuenta. En este menú, ustedes van a encontrar las funciones principales, yo creo que del programa entero. ¿Cuáles son las características que deben tener en cuenta para este menú? Primero, una de las opciones que quiero que se aprendan es ventana. Ventana. Que se me perdió la barra de herramientas. Van y buscan dentro de la palabra ventana o dentro del menú ventana la barra de herramientas. Pues ahí ustedes les salen la barra de herramientas. Que se me desorganizó el espacio de trabajo. Espacio de trabajo y van y buscan el que necesitan. Y él le propone a usted unas herramientas que va a utilizar dentro de ese espacio de trabajo. Es como si pintáramos para el óleo con acuarelas. No se puede. Entonces es necesario entender que para cada herramienta hay una facilidad para que ustedes lo tengan en cuenta. En este caso, digamos que yo lo voy a dejar en fotografía para mayor comprensión.
Recuerden, les digo las preguntas, ya les doy el espacio al finalizar la sesión. ¿Ok? Tengámoslo en cuenta. Segundo ejercicio. Un momentico acá, se me bloqueó la interfaz. Entonces, espacio de trabajo, aspectos esenciales, le reorganiza la información otra vez y les vuelve a sacar este cuadrito que a veces se les pierde. Entonces ahí lo tenemos. Segundo ejercicio. Aquí, cada vez que yo activo una herramienta, el submenú o el menú que está en la parte de abajo me va a variar. ¿Por qué? Porque es que este submenú lo que hace es transformarse de acuerdo a la herramienta seleccionada. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la herramienta pincel, me va a dar las opciones básicas del tamaño del pincel, de la difusión, de la opacidad, que voy a trabajar con ese pincel. Entonces yo voy a ir cambiando y ya me va a poder ofrecer ciertas características diferentes según lo que yo vaya indicando. Y así sucesivamente con todas las demás herramientas. Todas, absolutamente todas, y si no es por decirlo, tienen una cantidad de versiones aquí en el menú, en la parte de arriba, para que ustedes puedan ir trabajando. ¿Qué es esto? Una exploración. Si se están dando cuenta, estoy haciendo el taller que nos toca entregar en la primera semana. ¿Qué es el taller? Hablar. O sea, si es lo posible, coménteme cómo usted vio este escenario, cómo vio las herramientas, cómo vio esta plataforma, o sea, cómo le sirve a usted el trabajo de toda este ejercicio que estamos haciendo acá. Importantísimo entonces ponerlo, tomarlo en cuenta, trabajarlo, entender cómo funciona. Siguiente tip o siguiente ejercicio, tener en cuenta lo siguiente, archivo, guardar como, en este caso le voy a decir guardar en el ordenador. Voy a buscar el espacio asignado y voy a entender qué es esto de tipo. Tipos son las diferentes opciones que ustedes deben utilizar. Por ejemplo, yo les digo, guarden la imagen en JPG o guarden el archivo previamente. Digamos que yo quiero trabajar el archivo cada semana porque tengo un poquito de tiempo hoy, mañana otro poquito y así sucesivamente. No puedo trabajar un solo día o el mismo día. Entonces, ¿qué es aconsejable? Guardar el archivo y luego van tomando y también ir tomando los pantallazos para que tengan esos dos archivos guardaditos. Entonces, Photoshop, acá tenemos el archivo fuente, lo podemos abrir las veces que necesitamos, pero digamos que necesito exportar esta opción o esta última figura que tengo acá en la mesa de trabajo como JPG. Entonces le doy tipo JPG y ahí me aparece la opción para exportar. Siguiente, siguiente, siguiente. Cuadren estas opciones si quieren, si lo desean, para tamaño de peso y demás según la calidad de la imagen. Y ya me tienen el primer objeto exportado desde la interfaz. Importante o importantísimo tener en cuenta estas indicaciones. La siguiente indicación es que manejen acá la organización por carpetas. De pronto ahorita no lo van a notar en la semana número 1, pero de pronto la semana número 2 sí. La organización por carpetas es vital para nuestro ejercicio de participación dentro del programa. Entonces, de esta manera ya no voy a colocar fondo, sino que voy a renombrar esta capa como S. Letra S, letra S. Entonces voy a arrastrarla al grupo 1. Aquí ya tengo una organización más elaborada. Siguiente tip. Photoshop funciona como un sándwich. ¿Cómo así que funciona como un sándwich? Sí, yo voy a crear acá, voy a borrar esto otra vez de cero para crear una capa con el número 1. Vamos a hacerlo en modo normal para que se note. Capa número 1. ¿Listo? Voy a acá a crear otra capa con el mismo pincel, pero voy a trabajar otro color y va a ser la capa número 2. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo puedo mover el elemento porque todos están dentro de la misma capa. Digamos que yo me equivoqué y necesito mover solamente el 2 y dejar el 1 quieto. ¿Qué tengo que hacer? Crear capitas o entender que funciona como un sándwich. Capa número 2, entonces ya voy a quedar en otra capa y el día que yo quiera mover sin afectar el 1 lo puedo hacer. Entonces en el capa número 1 tenemos el pan, en la capa número 2 tenemos la mortadela, en la capa número 3 tenemos otro ingrediente del sándwich, no sé, el queso, ¿listo?
Y cada vez que yo quiera editar alguno, simplemente tengo que ir a la capa del número asignado. Entonces, es importantísimo o para tener una mejor organización. Es muy, muy, muy importante. Bueno, de esta manera, entonces, vamos a hacer el siguiente tip. El siguiente tip es el siguiente. Ah, cada vez que a ustedes les salga, si ustedes se dieron cuenta, eh, perdón, cuando hice la modificación a esta imagen, me apareció un chulito arriba y como un prohibido al lado. Eso significa que el programa te está preguntando, ¿deseas aceptar los cambios? Y tú le dices, sí, yo quiero aceptar los cambios. ¿Cómo así? Quiero entender que este 2 va a ir de este tamaño. Entonces, aceptar los cambios, darle chulito. Que quiero ocultarlo y trabajar con el número 1, lo oculto, me voy a la capa. Recuerden seleccionar la capa. Luego, ahora sí trabajo, voy a hacer acá un dibujo para que vean que quedó debajo del 2. ¿Listo? Miren acá. Quedó debajo del 2. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un tercer campo de publicidad. Miren, ahí quedó. Listo. Cuando ustedes entonces tengan estas opciones, háganlo de esta manera. Trabajen organizadamente, tengan en cuenta que se trabaja tipo sándwich, aceptar o no aceptar los cambios. Si yo los acepto, queda el 2 pequeño. Si los niego, cancela la transformación. Tengan también en cuenta traer las imágenes de la siguiente manera. Hay varias opciones. Yo puedo traer imágenes arrastradas. Entonces, por ejemplo, voy a traer esta foto y la voy a traer acá al programa arrastrándola. ¿Que la puedo hacer? Tengo que aceptar primero el cambio. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Mira, ahí está pensando un poquito, porque pues, la imagen es un poco grande, pero ahí yo puedo traer una imagen a la interfaz del programa y decirle, necesito, voy a borrar este momentico para que no se confunda. Un momentico, por favor. Buscar una imagen un poco más pequeña. Listo, acá tengo ya una. Vamos a traer esa imagen. Entonces, voy a compartir pantalla otra vez. Espera con ustedes. Tenemos, voy a arrastrar a Photoshop una imagen que encontré acá en mi carpeta, que es esta. Vamos acá a trabajar y pum, se colocó la imagen. Queremos saber. Está pensando el computador. Segunda herramienta mientras va cargando es darle archivo, que antes se me bloqueó un momentico el computador mientras piensa. Segunda herramienta es darle archivo, abrir. Entonces lo voy a hacer con Photoshopea para que mientras tanto nos cargue el programa. Voy a traer esta foto, la arrastro acá, le digo que aceptar el cambio y ahí me queda. Y ahora lo voy a hacer con archivo, abrir y voy a traer la misma imagen para que vean la diferencia. Le doy clic, abrió. ¿Qué pasó? Se abrió en otra pestaña. ¿Por qué? Porque al hacer esta opción abrimos las propiedades originales de la imagen. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Esta es nuestra mesa de trabajo inicial. Lo pueden arrastrar, pueden abrirlo, jugar con los deformadores, los modificadores, las posiciones, según lo que se está indicando. En el historial acá en el programa va apareciendo, pero en forma de texto. Entonces, acá en la parte de arriba, si se han dado cuenta, el historial aparece en forma de texto. Entonces, yo voy al programa, cada vez que muevo, transformo y demás, miren todo el historial que estoy colocando dentro de la interfaz ya en un solo ratito. Eso me va a ayudar bastante a mí a guiarme con la ejemplificación de los resultados de aprendizaje evaluados en cada semana. Bueno, de esta manera entonces tenemos este ejercicio. Les pido tener en cuenta estas indicaciones, trabajarlo de acuerdo a un ejercicio de exploración, ¿ok? ¿Por qué exploración? Porque recuerden que este curso está orientado para que ustedes tengan la oportunidad de capacitarse en el curso de manejo de Adobe Photoshop. Vamos a dar respuesta a las preguntas en orden. Vamos a levantar la manito y yo doy la participación.
David, ¿cómo estás? Puedes usar el micrófono o escribir. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bueno, profe, Listo. la pregunta que yo te quería hacer, con respecto al manejo de Photoshop, nosotros al momento de hacer los trabajos, ¿vamos a manejar en algún momento formatos de imágenes CR2 o .raw también? No, señor. A ver, ¿por qué? Porque pues se han dado cuenta, este curso es un poco básico. Si quisiéramos hablar sobre un poco más de eso, les invito también a hacer un curso un poco más específico sobre el uso de la imagen, inmersión a la fotografía digital o demás, donde hablamos un poquito más de ello. ¿Listo? Listo. Igual, para los que no sepan, estos formatos también son muy pesados, ¿ok? Entonces son ejercicios un poco más básicos. Ahí es donde yo le pido la paciencia a aquellas personas que sabemos un poquito más, que está bien que sepan, que me alegra, pero tengan en cuenta que yo cumplo un requisito del SENA y el requisito del SENA es que se evaluarse cuál resultado que identifique esta semana el aprendiz las herramientas del programa. ¿Listo? ¿Cuáles? Listo, Las profe, tratadas en gracias. la unidad 1. Ok, miro quién más me levantó la mano. Eh, Cristiansi y luego Jimmy Solar. Hola, hola. Cuéntame. Bueno, yo ya envié la actividad uno, pero no me envié como tal digamos, la historia Del pues, del historial. panel de historia. Ok, te Te podría recomiendo que enviar si el quieres panel hacer, de sí, capas. puedes volver a enviar el archivo conjunto, es decir, otra vez la imagen final y otra vez en el mismo intento todo, ¿listo? Para que el último intento sea el calificado. Pero tendría que crear nuevamente el archivo para que se vea la historia. No le alcanzaste a tomar nada, ¿no? No, Porque entonces eso no. en el área de anuncios publicó este archivo. Digamos que por ser la primera actividad, estoy un poquito flexible en este sentido, ¿sí? Pero los voy a recomendar para todos, para todas las entregas. ¿Listo, O te envío el panel de capas. señor? O te envío el panel de capas. En el panel de capas puedo verificar que has colocado las imágenes de acuerdo a las instrucciones del material de formación de la semana número 11. Sí, señor. Si quieres te envío eso. Te agradecería. Sí, gracias. Bueno, otra cosa, no se puede entonces adelantar trabajo de otras semanas sino hasta que se liberen. De acuerdo a la participación de la semana número 1 y de las entregas, principalmente del trabajo talleras de Photoshop, debido a que ustedes saben, estos cursos se encuentran en Internet, debido a la participación, a la evolución y demás características del grupo, de los grupos, consideraré abrir la carpeta 2, 3 y 4, pero solo y si se ve una participación conjunta en la semana número 1, ¿ok? O sea, de acuerdo a la Listo. evolución de los aprendices. Vale, gracias. Segunda pregunta, Jimmy, y por ahí también me habían levantado la manito. Las últimas dos participaciones por voz, porque va a contestar los chats. A ver, Bueno, Jimmy, buenas noches, profe. A ver, esta sesión está quedando grabada igual que las otras anteriores, ¿no? esta es nuestra primera sesión y sí, señor, está quedando grabada. Siempre van a quedar Perfecto. grabadas. En Ok, dado bueno. caso que ustedes no puedan asistir, si de pronto, ay, don Jimmy le tocó trabajar ese día o la sesión no está programada en una hora que yo considere necesaria, usted puede ir a revisar la grabación las veces que necesita, no se preocupe. ¿Listo? Perfecto, bueno. A ver, he trabajado, en algún momento he trabajado CorelDRAW. Estos archivos es un software plano. El CorelDRAW, el Photoshop es parecido al CorelDRAW. No, señor. El CorelDRAW es un software para vectorización e ilustración principalmente, más que todo para vectores. Y el Sí. Photoshop maneja vectores, pero no en un 100% de su totalidad como el CorelDRAW. Por lo tanto, es aconsejable entender que el pixel va a ser nuestro principal aliado, es decir, la fotografía o la imagen como tal, el mapa de bits. ¿Ok? Ok, gracias. Listo, pero igual es chévere, entretenido. ¿A quién no le gustaría aprender a editar una fotografía estilo máster, no? No, Eh, lo que pasa es que yo alguna vez hice unas guías de física y esas guías de física las hice en Corel. Y Corel listo, es bastante ¿qué? Dispendioso.
porque él también Sí. maneja unas mallas, maneja una cantidad de herramientas y para arquitectura es proyectado ese software. Entonces en Photoshop pues no he tenido la oportunidad Acá de estarlo también hay manejando. algunas herramientas que les pueden servir a compararse con las de CorelDRAW. De pronto se ejecutan de cierta manera, pero son muy parecidas. Por ejemplo, en la unidad número 2 vamos a hablar sobre la herramienta de dibujo, principalmente la herramienta pluma. Entonces, esa herramienta pluma es muy parecida a la que han utilizado en otros programas de diseño e ilustración. ¿Listo? Para que lo Ok, tengan en cuenta. profe, gracias. Bueno, Jimmy, Mao, cuéntame tu Hola, pregunta. profe. Buenas noches, mis compañeros. Profe, allí les envié el enlace a todos en el grupo y también en el grupo de WhatsApp que creé para que descarguen el programa gratis. Está actualizado, está en español, pues allí lo pueden tener con mucho, pues, mucho más fácil. Bueno, bueno. Aparte del grupo de WhatsApp, pues para decirle a mis compañeros que allí voy a estar actualizando pues todo, les voy a compartir desde la plataforma para que pues también ellos estén pendientes. La idea es que todos pasemos, que Te aprendamos. agradezco, Mao. Cualquier ayuda es necesaria. Lo que pasa es que tengan en cuenta que o sea, es tu iniciativa para comunicarse conmigo, utilizan el debido proceso que sería el correo, el foro o los chats, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta eso. En segunda instancia, por ahí estoy viendo, agradezco la iniciativa y te felicito y espero que tengamos la oportunidad también de aprender cosas nuevas. Todo es una ganancia para mí, en este caso. Por ahí he escrito varios que me han preguntado muchas cosas, pero bueno, de pronto no alcanzamos a contestar todas. Una de las preguntas que me escriben son, a ver, por acá dice, me dice, ¿qué plazo tiene esta primera actividad? Ok, la primera actividad tengan en cuenta que está hasta el día 31 de octubre. La hora varía, entonces a veces ya se vence según la hora, pero eso no tiene nada que ver, solamente es el día. Entonces, ¿qué pasa? Se vence el 31 de octubre y se vuelve a abrir la carpeta el 1 de noviembre. De acuerdo, ese día yo empiezo a trabajar, porque el día anterior pues es día festivo, entonces el 1 de noviembre empiezo a trabajar y de acuerdo a eso voy a mirar, de acuerdo a las presentaciones, a las participaciones en entregas de evidencias y demás, voy a mirar si se activa como un premio o elogio las carpetas 2, 3 y 4 según la evolución del aprendiz. Pero lo ideal es que ustedes se rijan al cronograma, perdón. Eh, Me preguntan, ¿las actividades se pueden realizar en Photoshop? Sí, se pueden realizar en Photoshop, pero pues no va a quedar registrado nada porque pues apenas tires la página se va a, a perder. Entonces ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Guardar el archivo y descargarlo en tu computador. Archivo, guardar como, y ahí como PSD, si no estoy mal, te va a dejar. Y ahí él te va a trabajar archivo, guardar como PSD, que es el archivo fuente o el archivo original del programa. Y luego, cuando tú vuelvas a abrir Photoshop o Photoshop ya puedas activarlo nuevamente. Entonces no hay problema. Es decir, le das archivo a abrir y lo abre nuevamente hasta donde quedó muy buena la participación. Bueno, em, bueno, ya les contesté a muchos las indicaciones, trabajar mucho con las indicaciones de la guía y si, por ejemplo, voy a dar un adelanto de la herramienta de la evidencia de transformación de imagen de la unidad número 2. En la herramienta de transformación de imagen nos pide que hagamos un efecto tipo pintura. En internet hay bastantes filtros. Enseña cómo hacer, cómo aplicar un filtro y demás. Pero lo importante es que revisen la guía de aprendizaje y el material de formación. En el material de formación dice hacer hay una herramienta que nos dice que esa es la que hace el efecto pintura. Entonces, cuando la encuentren, se van a dar cuenta que esa es la que principalmente van a editar o van a trabajar en la imagen. ¿Listo? Por ahí alguien me preguntó cuál es la diferencia de la mesa de trabajo y la imagen. Prácticamente es como una guía, es como si tú tuvieras una hoja de papel y quieres dibujar sobre algo, ¿no? Utilizas la hoja de papel. Pero si no, pues tratas de guiarte por algo.
Esto es muy importante. Bueno, chicos, muy amables por la participación. Cualquier otra duda o inquietud, no se preocupen. Aún tenemos tiempo. En el foro de dudas e inquietudes puedo responder todo lo que necesiten también. Amablemente me despido. Les pido a todos, por favor, que cordialmente salgan de la sala y nos vemos hasta una próxima ocasión. Bueno, que estén bien. Chao, chao. Hasta pronto.